Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Vamos a comenzar este webinar en directo gracias a la Escuela de Educación Ambiental de la Casa de Campo, al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo. Nosotros somos Sandra Greznik y Francisco Cabrero. Somos estudiantes de doctorado y profesores de la Universidad Complutense de Madrid, que formamos el grupo de seguimiento de la diversidad. Ya me imagino que nos habéis visto en otras ocasiones, en otros webinars. Y bueno, ante todo, pues agradecemos a la Casa de Campo que nos haya permitido tener este hueco con vosotros para hablaros de algunas cosas. Bueno, en esta ocasión nosotros teníamos, bueno, veis que el título de la charla era pues sencillo: Procesionaria del Pino y Barrenador de las Palmeras. Nuestro título original que pretendíamos ponerle era algo como esto, ¿no? Dos lepidópteros no tan majos. Bueno, nosotros sobre todo lo que hacemos, si alguno ya nos ha visto, es seguimiento de mariposas diurnas. Hacemos seguimiento de mariposas urbanas y tenemos un programa de seguimiento en los parques de Madrid y de Barcelona. Pero bueno, de todas formas, desde la Casa de Campo nos han dicho que había bastantes inquietudes, había bastante gente que preguntaba pues por algunas otras especies, y nosotros como entomólogos a ver si podíamos pues dar respuesta un poco a esas curiosidades. Y en concreto nos dijeron, nos vienen diciendo desde hace tiempo que contestemos algunas dudas sobre dos mariposas, ¿no? Mariposas entre comillas, pongamos, realmente formarían parte de lo que se llaman polillas, ¿vale? Pues que pues tienen o nos aportan o nos producen diferentes tipos de problemas. Uno de ellos le conocéis bastante bien, aunque no a lo mejor conocéis el adulto también, ¿vale? Este sería el adulto de la procesionaria del pino. Lo conocéis más seguramente por las fotos de las orugas, ¿no? Luego veremos alguna. Y el otro es otra polilla no tan conocida, que se conoce como Paisandisia arcon o barrenador de las palmeras, pues que está causando estragos en diferentes palmerales. Aquí en Madrid, por ejemplo, no ha sido tan conocido hasta recientemente, pero llevamos, como contará Sandra, 20 años luchando contra él en otros lugares de nuestro territorio. Bueno, como ya veremos luego, muchas veces tiene que ver más los problemas con la gestión que nosotros realizamos que realmente con lo que significan estos organismos, ¿no? Que ellos, pues en principio no tienen la culpa de lo que están. Ellos hacen su función ecosistémica y punto. Pero bueno, por dar un poco ya formato a la charla, lo que pretendemos hacer es contar primero generalidades sobre la procesionaria del pino. Luego contaremos lo mismo de Paisandisia. Y luego, tras estos comentarios, bueno, los primeros sobre la procesionaria hablaré yo, luego sobre el barrenador hablará Sandra. Pues habrá un turno de preguntas. Estaremos mirando las preguntas que nos dejéis en el chat y procederemos a responderlas. O sea que cualquier duda que tengáis la podéis dejar ahí. Nosotros tampoco es que seamos expertos en estas especies, ¿vale? Nosotros el mayor trato que tenemos con ellas es que simplemente somos entomólogos o pretendemos serlo. No nos dedicamos bueno, como ya sabéis, los artrópodos es el grupo más diverso del planeta. Entonces, bueno, cuando nos preguntan algo sobre alguna especie, pues casi por curiosidad, ¿no? Por curiosidad laboral, ¿no? Nos apetece conocer, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy seguro que mucho más sobre estas especies vais a poder encontrar por internet, en empresas de control de plagas, ¿vale? Nosotros, desde el rango, desde la esfera académica, os vamos a contar lo que sabemos, ¿no? Y bueno, os pondremos algunas noticias al respecto de estos bichejos. Bueno, ya no me enrollo más. ¿Tú quieres añadir algo, Sandra?
¿no? Lo has hecho todo ya. He dicho todo. Pues nada, acabamos el webinar. No, hombre. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la procesionaria del pino, ¿de acuerdo? Venga. Ahí la tenemos. Bueno, a lo mejor no la conocéis, si la veis así, no la conocéis, o no la reconocéis, mejor dicho, tan claramente, ¿no? Pero lo que sí es cierto es, yo os aconsejo, si veis un bicho así en el campo, con esas sedas, que parecen además que tiene esas sedas tan erectas o tan levantadas, ¿no? Y con esos colores, procurad no tocarlo, ¿vale? Primero, por no hacerle daño al animal, pero segundo, porque como pasa en este caso, puede inducir a daños sanitarios, ¿vale? Las sedas de la procesionaria son urticantes, como luego contaré. Entonces, cuidado, ¿vale? Vale, que nos toque un adulto no pasa nada, pero que le pase a un niño, a uno de nuestros hijos o a nuestras mascotas, a nuestros perros o algo así, pues ya es un problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí la tenéis, ahí tenéis la especie de la que vamos a hablar ahora mismo. Que fea, bonita, no sé cómo la queréis ver, ¿no? A mí me parece preciosa, o sea, pero bueno, es de formación profesional, ¿no? Pero como veis, a mí me parece muy bonita. Mira, veis aquí las patas verdaderas, aquí las falsas patas, se notan perfectamente los segmentos o anillos, ¿veis? Bueno, vamos a empezar a hablar de ella, no me enrollo más. Bueno, en primer lugar, tenemos que ubicarnos, ¿vale? Ya sabéis que los científicos tenemos que ordenar todo esto porque si no, no estamos tranquilos. Entonces, le ponemos nombre a las cosas y, como ya sabéis, tenemos que, pues eso, ubicarlas dentro de otros grupos para saber de qué estamos hablando. Entonces, la procesionaria del pino pertenece a los Lepidoptera. Los Lepidoptera, o lepidópteros, son un grupo grande de insectos, pues que están al mismo nivel que, digamos, por ejemplo, los escarabajos, Coleóptera, que los himenópteros, pues, avispas, abejas, etcétera. Bueno, pues como otros grupos, ¿vale? Forma parte de los insectos, que a su vez forman parte del gran grupo de los artrópodos, ¿vale? Que ya os he dicho que es un gran filo en el que están incluidas el 90% de casi todas las especies conocidas mundiales, ¿vale? Dentro de los lepidópteros, pues tenemos... bueno, ya nos habréis visto de otros webinars, ¿no? Podemos diferenciar lo que vulgarmente se llama polillas, que son la gran mayoría, el 90%, de lo que se conoce como mariposas diurnas, que son poquitas, el 10%, ¿vale? Pues esta formaría parte de ese 90% que es más desconocido que las diurnas, claro, porque no es tan popular, sale de noche, tiene esos colores parduzcos y pasa desapercibida. Bueno, pues forma parte de estas polillas, entre comillas, y dentro de ellas a una familia que se llaman los Taumetopoeidos, ¿vale? De hecho, ya sabéis que los científicos ponemos dos nombrecitos para cada especie, ¿no? Un primer nombre que llamamos de género y un segundo nombre que se llama epíteto o nombre específico. Pues el nombre de género, Taumetopoea, es el que da nombre a esta familia, ¿vale? Y la especie en concreto de la procesionaria del pino es la Pitiocampa. Ahí tenéis dos imágenes, ahí tenéis un macho y una hembra. A ver si sabéis cuál es cada una. A ver, unos segundos. Bueno, ya. El macho es el de la derecha, ¿vale? ¿Cómo lo podéis diferenciar? Simplemente fijaos las antenas plumosas que tiene, a diferencia de la hembra que las tiene filiformes, o sea, alargadas, ¿vale? Esto le va a servir al macho para encontrar a la hembra y poder reproducirse, porque es que duran muy poquito. Viven muy poquitos días, necesitan reproducirse rápidamente, entonces la hembra libera sustancias que se llaman feromonas para atraer al macho. Pues el macho tiene que poner todo su arsenal en marcha para poder localizar a la hembra cuanto antes, ¿vale? Por eso tiene estas antenas plumosas que lo que hacen es aumentar la superficie de captación de estímulos, ¿vale? Para poder encontrar hembras. Bueno, pues así, si veis alguna de estas polillitas en el futuro, ya podréis diferenciar si son machos o hembras, ¿vale? Bien. Bueno, ¿qué significa Taumetopoea pitiocampa? ¿No? Parece un trabalenguas. Taumetopoea viene del griego taumatoeis, que significa maravillas, y poieo, que significa que hace o que da, ¿vale? Entonces, en principio, Taumetopoea significaría que hace maravillas. Y Pitiocampa significa pitio, es pino.
en griego, y campa es oruga, o sea, la oruga del pino que hace maravillas. Y esto alude, esto alude al hecho de que, bueno, la gente se maravillaba por esas procesiones, ¿no?, que hacían de seguido una tras otra y que luego se terminaban enterrando, ¿no? Bueno, esto, como ya veremos, tiene su significado, ¿vale? Bueno, esta es la imagen típica, ¿no?, de la procesión de orugas que baja del árbol o se deja descolgar del árbol y luego van una detrás de otra, metiendo la cabecita, ¿no?, en la parte trasera de la anterior, hasta que, bueno, pues la primera encuentra un sitio. La primera suele ser una hembra, habitualmente, una oruga hembra. Bueno, aunque se le llame orugas, aquí hay machos y hembras, ¿vale? Bueno, pues la primera suele ser una hembra, y luego van todas las detrás tocándose con las sedas para reconocer que tienen a alguien delante y a alguien detrás en procesión, ¿vale? La idea de meter la cabeza y esconder la cabeza es porque es la parte más vulnerable que puede ser atacada por sus depredadores, ¿no? Normalmente, pues, por aves. Bueno, ya veremos más adelante todo esto de los depredadores. Pero bueno, esta es la imagen típica que tenemos, ¿no? Una ristra de orugas de 40, bueno, hasta de 100 orugas a veces, ¿no?, que bajan de los pinos en ciertas fechas y pues que mejor no tocarlas, ¿no? Bien, ¿dónde tenemos a esta procesionaria? Pues fijaos en el mapa, o sea, está claramente, es mediterránea completamente, ¿vale? Península Ibérica, Península Itálica, sobre todo norte de África, Francia. En el este del Mediterráneo también hay Tamoetepoea pitiocampa. Allí es más común otra Tamoetepoea, ¿vale? La que llaman Proceus. Bueno, hay 2 o 3 especies, ¿vale? No os voy a decir nombres porque mejor no me meto en un jardín. Pero hay varias especies de Tamoetepoea. Algunas son realmente procesionarias y urticantes y otras no lo son tanto. Muchas son de los pinos, ¿vale? Pues allí en el este del Mediterráneo pues hay otra especie que es mucho más común, pero también está esta. Y luego también están las procesionarias de los robles, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues para que veáis, la distribución es totalmente mediterránea. Es decir, que esta especie está aquí porque aquí le ha tocado vivir, ¿vale? Está aquí de forma natural, no como veremos con la otra, ¿de acuerdo? O sea que tenemos que convivir con ella, porque ocupamos el mismo lugar, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, las mariposas son lo que se conoce como insectos holometábolos. ¿Qué significa este palabra? Holometábolo. Pues que tienen la metamorfosis completa, ¿vale? Si recordáis del cole, pues los animales holometábolos son aquellos que parten de un huevo, ¿no? Bueno, esto no parece un huevo, pero ahora os explicaré qué son, ¿no? Un huevecito, redondito o ovalado. A partir del huevo sale una larva, que en este caso podemos llamar también oruga. Luego las orugas van comiendo, van creciendo, entonces necesitan hacer varias mudas, ¿vale? Se van haciendo más grandes, cada vez más grandes. Y las mudas llegan a un momento que se meten dentro de un capullo o crisálida, ¿vale? Y a partir de esa crisálida cambia todo, ¿vale? O sea que las mudas que se habían realizado anteriormente daban lugar a otras orugas, ¿vale? A otras larvas, pero resulta que hay un momento, a partir de la quinta metamorfosis, se transforma la oruga directamente en un adulto, ¿vale? Dando lugar a lo que se conoce como imago o adulto, o polilla, mariposa, lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues así es el ciclo de la procesionaria y esto también vale para la siguiente especie, para la Baixandisia. Son animales holometábolos en los que pasan por 4 estados diferentes: huevo, larva, pupa y adulto, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿cómo sería el ciclo de la procesionaria y qué es lo que nos esperamos encontrar a lo largo del año con ella, ¿vale? Aquí tenéis los diferentes estadios: adulto, los huevos, las larvitas, larvas más grandes, los nidos con las orugas, larvas ya mucho más grandes, las crisálidas y otra vez el adulto. Bueno, pues fijaos, en primer lugar, ¿cuándo salen los adultos? Cuando salen de la crisálida, ¿vale? Los adultos salen como alrededor de junio, dependiendo del calor, ¿vale? Son bastante dependientes de la temperatura. En lugares más cálidos salen un poquito antes. En lugares como Madrid, pues salen
mediados, finales de junio, ¿vale? Bueno, pues salen los adultos duran muy poco. Y los machos menos que las hembras. Las hembras suelen durar un poco más, pero los machos pueden durar 10 días, 20 máximo. Las hembras pueden durar 20, 30, un poquitín más, ¿vale? Entonces, bueno, pues los adultos salen, en breve ya toman las fuerzas suficientes para aparearse. Los adultos no suelen comer nada, o sea, los adultos lo que suelen hacer es chupar sales, beber un poquito de agüita, ¿vale? En ese sentido, pues no causan ningún daño, ¿vale? Bueno, pues se aparean los adultos. Esto pasa entre junio y julio. La hembra llega un momento que, bueno, pues ya tiene huevos madurados en su interior y los coloca en las acículas de los pinos. Bueno, ya veremos que también hay otros árboles, pero bueno, sobre todo pinos, ¿no? Que son sus especies diana. Y se muere. Como podéis entender, la hembra gasta toda su energía poniendo huevos. Los machos ya llevan días muertos, ¿vale? Se han intentado reproducir con muchas hembras, que es lo que suele suceder. Y las hembras, bueno, pues al final ponen los huevos y terminan muriendo. Con el calorcito del verano, los huevos terminan desarrollándose y salen las primeras larvas a principio de septiembre, más o menos, o mediados de septiembre, o incluso a veces un poquitín antes, ¿vale? Ya os digo que esto depende de la temperatura. Y entonces, ¿qué hacen las larvas? Las pequeñas larvitas son muy voraces. Empiezan a comer acículas y realizan los 3 primeros cambios entre septiembre y diciembre. Se van desarrollando cada vez más grandes, ¿vale? Cuando comienzan los fríos, es decir, cuando el ambiente ya se nota más frío o empiezan las primeras heladas por la noche, las larvas, que suelen tener un comportamiento gregario, es decir, no suelen estar individuales, sino que suelen estar juntitas, más o menos cerca, pues comienzan a juntarse cada vez más. Y tienen unas glándulas de la seda que pueden utilizar para ir formando un nido. Entonces forman un nido, como veis aquí, ¿vale? Y ese nido les va a servir para varias cosas. Pues en primer lugar, como refugio, ¿vale? Como refugio para pasar el invierno, puesto que se dan calor entre ellas y también, pues en cierto modo, aísla del exterior. Y por otro lado, como protección frente a depredadores, ¿vale? Y dentro del nido, pues van a estar los meses más fríos del invierno. Pues todo diciembre, enero, incluso parte de febrero. Cuando haya buen tiempo, pues estas sí van a salir, estas oruguitas. Salen, a lo mejor suelen tener comportamiento nocturno, entonces, o al atardecer, que todavía no hace tanto frío, que por la noche cerrada, pues salen, comen, si tienen mucha hambre, y se vuelven a meter, ¿vale? Se vuelven a meter en el nido y ahí permanecen, como digo, dándose calor y esperando a que llegue mejor tiempo. Entonces, según vuelve a aumentar la luz solar, ¿no? El fotoperiodo, pues entonces siguen creciendo, terminan llegando hasta el 5.º estadio y es cuando deciden bajar. Bajan de los árboles, ¿vale? Bajan en esas hileras y entonces buscan un lugar donde enterrarse, ¿vale? Se entierran todas bajo el suelo y bajo el suelo forman la crisálida. Forman ahí la pupa y esa pupa, a ver, puede darse el caso que ese mismo año, 2 o 3 meses después, esa pupa pues eclosione o dé lugar a unos adultos. Pero también puede darse el caso, que es lo que pasa muchas veces, que no sea totalmente inmediato, sino que pasen varios años, 2, 3, 4 años incluso, ¿vale? Bajo el suelo, en una especie de letargo que se llama diapausa, hasta que, bueno, pues dadas las condiciones ambientales idóneas, pues salen, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese sería el ciclo de la procesionaria completado con cada una de las fases. Aquí tenéis, por ejemplo, los huevos, ¿veis? Realmente esto es un conjunto de huevos. La hembra se coloca en una acícula o en una rama del pino y empieza en espiral a poner los huevos, ¿vale? Formando esta especie como de envoltura, ¿vale? ¿Veis? Aquí se ven mejor. Estos huevos de aquí arriba se ven mucho mejor. Bien, y aparte también la hembra hace aportes. Al mismo tiempo que pone huevos, pone aportes de sus escamas y otros restos corporales para protegerlos, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis por ejemplo unas larvas ya bastante avanzadas,
son larvas que ya está terminando ya la fase en la que, bueno, van a pasar al quinto estadio, entonces están bastante activas y bastante grandecitas ya, a punto de bajar. Aquí ya las tenéis en quinto estadio, han bajado, están buscando el sitio donde enterrarse. Una crisálida, veis aquí, o una pupa. Estas en entomología reciben el nombre de optectas. ¿Qué significa eso? Que se le ven perfectamente cada una de las partes corporales que tendrán. ¿Veis? Los segmentos abdominales, tiene aquí el esbozo de las alas, también de la cabeza y del aparato bucal, pero realmente son compactas. Veis que no tienen nada hacia afuera, tienen todo compactado en esa especie de óvalo. Y luego tenéis aquí pues un adulto ya, como cuando salen, ¿de acuerdo? Están enterradas estas crisálidas, como digo, entonces sale el adulto y entonces pues directamente sube a los árboles. Normalmente salen primero los machos, ¿vale? Y luego posteriormente salen las hembras, que tardan un poquitín más en desarrollarse que los machos. Bien, bueno, como os decía, la procesionaria del pino está en el lugar que le corresponde y aparte pues tiene su papel ecológico, ¿vale? Tiene su papel en el ecosistema y su papel en el ecosistema es formar parte de las tróficas. En este caso, pues se trata de una especie que es herbívora, ¿vale? Sus principales plantas nutritívoras o nutricias serían los pinos. Hay pinos que les gustan más que otros, ¿vale? Por ejemplo, el pino silvestre, pino laricio, pino nigral, etcétera, pues les suelen gustar más, sobre todo el pino laricio, ¿vale? Luego tenemos abetos, tenemos cedros, tenemos alerces, ¿vale? O sea, pero normalmente, si tienen pino, van a ir a pino. Y lo que van a hacer es, pues eso, alimentarse las acículas, reunirse en estas especies de bolsones de seda. Y bueno, ese es su papel en el ecosistema. Muchas veces lo que hacen es pues realmente no terminan defoliando del todo a los árboles, puesto que, bueno, en condiciones normales, quiero decir, en condiciones normales no hay grandes plagas, porque suelen estar todas las cadenas tróficas equilibradas, ¿no? Pero bueno, puede darse el caso, ¿no? Que es lo que sucede en algunas ocasiones en las que podemos considerar plaga. Pero normalmente no matan al árbol. No, sí pueden a lo mejor defoliarlo en cierto modo, pero simplemente se alimentan de las acículas que necesitan y punto, ¿no? Suele haber en cada bolsón, se me ha olvidado contarlo antes, entre 100, 200, 300 orugas, ¿vale? Que no llegan todas a término, pero bueno, más o menos esas suelen ser las que suelen comer. Bien, y digo que suele estar en equilibrio porque, bueno, aquí tenéis, perdonad, aquí tenéis comiendo acículas a estas oruguillas, ¿no? Que parecen peluches, como veis. O sea, podríamos hacernos un peluche perfectamente, ¿no? Para hacerlas populares. Bueno. Como digo, suelen estar en equilibrio en el ecosistema porque tienen numerosos depredadores. Es que forman parte de estas cadenas tróficas, son parte fundamental de la alimentación de muchos otros animales, ¿vale? Y de otros seres. Por ejemplo, de hongos, ¿vale? Tenéis aquí al hongo Cordyceps, que por ejemplo pues es uno de los hongos que les puede afectar a las orugas. Entre animales entre artrópodos, por ejemplo, tenemos chicharras que se alimentan de ellas, tenemos avispas, tanto avispas estas que grandes, ¿no?, que todos conocemos, como pequeñas avispillas que se llaman parasitoides, que también les pueden afectar. Tenemos también hormigas que se alimentan de ellas. Tenemos, bueno, podrían ser muchos más, ¿no?, arañas, etcétera, ¿vale? Entre algunos mamíferos, pues tenemos, por ejemplo, aquí tenéis el lirón careto, o los murciélagos. Veis aquí un murciélago, sobre todo los murciélagos capturando adultos, como podéis imaginaros, ¿no? Pero sobre todo, sus máximos depredadores pues son el grupo de las aves, ¿no? Entre los cuales pues podemos destacar los cuervos, las urracas, los carboneros, los herrerillos, los mirlos, los cucos, los críalos y sobre todo las abubillas. Las abubillas lo que comen, lo que buscan, son crisálidas enterradas en el suelo, ¿vale?
Bueno, pues en ese modo, o sea, de este modo, pues forman parte de esas cadenas tróficas y en principio, pues bueno, tienen su papel en el mundo de esta manera. Sin embargo, pues a veces, pues claro, provocan daños vegetales, ¿vale? Provocan daños vegetales que no podemos evitar, como por ejemplo, pues al final se comen las acículas y llegan a defoliar parte del árbol. Como yo os decía antes, no es que lleguen a matar al árbol, ¿no? Y estas defoliaciones sí ocurren pues cuando son grandes y voraces, ¿no? Que terminan y cuando son sobre todo numerosas, ¿no? Cuando se han roto los equilibrios ecosistémicos, ¿no? Que, por ejemplo, se ha estado tratando durante muchos años esta plaga, se deja de tratar durante un tiempo y entonces, claro, hemos roto esos equilibrios previos que había y de no continuar con lo que estábamos haciendo, pues se desorganiza otra vez todo el sistema, ¿no? Entonces, en esas situaciones, pues sí, pueden ser causantes de grandes daños vegetales, ¿vale? Pero digamos que no podríamos... no sé, a ver qué os parece. A lo mejor os parece una herejía, pero desde mi punto de vista, yo no consideraría la procesionaria del pino como una plaga del pino, salvo en esas contadas ocasiones en las que nos hemos cargado el ecosistema, para tapar ese agujero hacemos otro parche, que ese parche nos trae otras consecuencias, que a su vez nos trae otras consecuencias, etcétera, ¿no? Como el episodio ese de... Bueno, no sé si lo habéis visto, era Los Simpsons, ¿no? No me acuerdo, un episodio de estos de dibujos animados que para tapar un problema ponían otro problema, etcétera, ¿no? Bueno, como lo que pasó en Australia, por ejemplo, con muchos depredadores o con herbívoros, ¿no? Que se metieron. Bien. Entonces, desde mi punto de vista, la procesionaria del pino pues solo podría ser considerada plaga en muy contadas ocasiones. El principal problema de la procesionaria del pino es el hecho de que convive con nosotros y entonces pues nos puede traer ciertos daños de tipo sanitario o veterinario, ¿no? Por ejemplo, la procesionaria del pino, como ya habéis visto, tiene una cantidad de sedas que además esas sedas las puede, si se siente amenazada, las puede lanzar, ¿vale? Y además esas sedas, aquí las tenéis, una fotografía, ¿vale? Microscópica. Esas sedas son urticantes, tienen una toxina que recibe el nombre también muy parecido al de su género, ¿no? Su género era Taumoepoea, pues esta se llama Taumoepoina o así. Pues esa toxina nos produce irritación, prurito, es decir, que nos pica, rascado, ¿no? Inflamación y en algunos casos necrosis, ¿vale? Como sucede en los animales, que los animales al final, por ejemplo los perros, pues captan muchas sensaciones por el morro y que son mucosas que se ven bastante afectadas, ¿no? Y pueden perder la vista, pueden perder parte de la lengua, incluso, si les llega a la garganta, se pueden asfixiar, ¿vale? Y en nuestra piel, pues, se producen pues estas especies como de irritaciones y levantamiento de la piel, ¿no? Y estos procesos alérgicos que son bastante dolorosos o urticantes. Entonces, lo que os decía, ¿no? Que en sitios donde convivimos con la procesionaria, pues hay que tener cuidado con los niños, sobre todo, que a lo mejor no tienen la experiencia previa ni lo conocen, y con los animales que, bueno, pues les pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo controlamos a la procesionaria? A ver, también desde el punto de vista académico, porque ya os digo que yo ni formo parte de una empresa de control de plagas ni gano nada por decir esto, pero desde el punto de vista académico, si hay que hacer algún control, el mejor control es casi no hacer nada, ¿vale? O hacer controles que impliquen pues el menor daño posible. Entonces, desde ese punto de vista, el control físico sería el mejor. ¿En qué consistiría? Consistiría básicamente en la retirada de los bolsones, si es que son demasiados, que vamos, que yo personalmente, y desde el punto de vista académico, de otros académicos, esto solo se haría en lugares de plena convivencia con el ser humano. O sea, porque si es en lo alto de la sierra y vemos árboles con bolsones,
pues que se queden ahí, que aprendamos a convivir con la sierra y con sus peligros. O sea, la sierra no tiene por qué ser un lugar aséptico, ¿no? O el campo. Tiene que ser un lugar donde tenemos que ser conscientes que vamos y que puede haber cosas que son, o sea, de por sí pueden ser peligrosas, o sea, que tenemos que tener cuidado, ¿vale? Pero sí en lugares donde hay plena convivencia, pues en calles, en casas, etcétera, pues sí, pues se puede hacer retirada de bolsones. Bueno, hay gente que les pega escopetazos, ¿no? O que les ponen agua a presión también para tirarlos, ¿vale? Y bueno, últimamente se está utilizando tecnología de drones, sobre todo para remontar el vuelo y ver dónde se encuentran algunos bolsones o acceder a algunos bolsones que son poco accesibles, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, estos serían los métodos menos agresivos, ¿vale? Otros métodos también poco agresivos serían ya el uso de trampas, ¿no? Hay unas trampas que se llaman, estas trampas se llaman trampas collar. Como veis, consisten en una especie como de reborde que se pone alrededor de la corteza del tronco de un árbol, ¿vale? Entonces, cuando bajan, aquí tenéis las oruguitas, ¿no? Bajan del tronco, llegan a este reborde y entonces en ese reborde pues empiezan a dar vueltas hasta que encuentran un agujerito, ¿vale? Bueno, aquí está, por ejemplo, o aquí, un agujerito por el que caen a un bote o a una bolsa, ¿vale? Pero de esta manera interrumpimos el hecho de que bajen al suelo. Entonces, como veis, ahí hay varias trampas de collar que tienen el mismo procedimiento, aunque son de diferentes marcas. Se puede hacer una casera, como veis. Hay gente que se las hace caseras. Abre una botella de plástico, ¿no? ¿Veis? Es el mismo procedimiento, ¿no? Y entonces se cierra y se sella por abajo para que cuando bajen del pino, pues ya no nos afecten, ¿no? Algo así tan sencillo, si tenemos un pino en casa lo podemos hacer, un pino con bolsones, quiero decir, ¿vale? Lo podemos hacer para evitar que nuestros niños o animales pues sufran. Pero aquí vienen otros métodos de control que son un poco más agresivos, que serían los métodos químicos. Hasta el 2012 lo que se hacía habitualmente era directamente pulverizar, ¿no? Con avioneta, fumigar la sierra, ¿vale? La sierra u otros lugares donde se encontraban árboles con bolsones. Entonces esto se dejó de hacer. Creo que se dejó de hacer ya, la prohibición está en el 2012, pues a partir del 2014 o así, aunque, bueno, recurrentemente creo que todavía hay sitios donde se suele hacer, pero bueno. Otros métodos serían ya la fumigación a mano, como veis aquí, y un método que últimamente se está llevando bastante es en lo que llaman la endoterapia. La endoterapia, como veis, es la introducción de sustancias dentro de la misma savia, ¿no? del xilema o del floema del árbol. Se hace un agujerito en el árbol, se mete por ahí el insecticida o la sustancia perjudicial para la procesionaria, y de este modo, cuando ellas se comen las acículas, pues se llevan la toxina o el producto perjudicial para ellos, ¿vale? Normalmente lo que se utilizan son insecticidas de tipo piretroide, y también se suelen utilizar insecticidas más generales. Bueno, los piretroides son generales, o sea, que podrían afectar a cualquier otro tipo, como podéis imaginaros, de artrópodo, ¿vale? O incluso de otros animales, nematodos, ¿vale? Pero también se pueden utilizar inhibidores del crecimiento, ¿vale? Pues unas sustancias que impiden que cambien de fase, o también controladores del endurecimiento de su cutícula. Ya sabéis que los artrópodos, bueno, habéis pisado una cucaracha seguro, habéis visto, ¿no? Que crujen, ¿no? Bueno, pues esa cutícula que tienen todos los artrópodos, está endurecida. Lo mismo le pasa a las procesionarias, ¿no? A cualquier insecto. Si esa cutícula no se endurece, al final no tienen fuerza en este caso, para remontar el vuelo o para moverse. Bueno, pues se pueden echar también inhibidores de esa hormona que endurece la cutícula, ¿no? Esas suelen ser las tres sustancias que más se utilizan, ¿no? Los piretroides, inhibidores de crecimiento, inhibidores del endurecimiento de la cutícula, ¿vale? Pero ya os digo, es que igual que les afecta a la procesionaria, esto puede afectar a cualquier otro organismo, que además nos estaríamos cargando a otros organismos que pueden ser beneficiosos para el control de esta misma procesionaria.
y estamos entonces también desestabilizando esas cadenas tróficas. Otros métodos de control que podemos también utilizar serían lo que llaman las trampas de feromonas, es decir, son, como veis, cacharritos en los cuales hay una sustancia olorosa que recuerda, bueno, que imita a las sustancias, a las feromonas emitidas por la hembra para atraer al macho, y entonces pues esto, el macho entraría, se ve mejor en este, ¿no? Entraría por este agujerito y luego entra con una especie de laberinto que no puede salir más que hacia abajo y se queda entonces preso, en este caso en una bolsa o en este caso en un cubo, ¿vale? No es que sean muy eficaces, como os podéis imaginar, solo atraparían machos o principalmente machos, pero bueno, se utilizan sobre todo para conteos, para valorar un poco el tamaño de las poblaciones que puede haber, ¿de acuerdo? Pero bueno, son relativamente bastante utilizados junto con las trampas de collar. Y luego, otros métodos de control que no hay que desdeñar y que deberíamos utilizar más a menudo serían los métodos de control biológicos. Pues, por ejemplo, favoreciendo poblaciones de controladores biológicos de estos animales, por ejemplo, pues aves, ¿no? U otros insectos. Se ha utilizado también el hongo el Cordyceps, para la lucha contra las orugas, ¿vale? Se esparcen las esporas y pues crecen sobre ellos. O también una bacteria, el Bacillus thuringiensis, se ha utilizado frecuentemente. En algunos sitios está prohibido ya, ¿vale? Porque además tiene acción generalista, o sea, puede atacar a cualquier otro artrópodo, a cualquier otro insecto. El Bacillus thuringiensis es una bacteria que pues, es ingerida por las orugas y que termina activando ciertas enzimas y transformándose en cristales en el interior, en su digestivo, y termina matando al animal, ¿vale? Pero por esta razón, pues, no se utiliza, no, vamos, se está controlando su uso. Bueno, quería poneros también aquí algunas noticias de lo que ha pasado últimamente con las procesionarias, ¿no? Por ejemplo, todos los años acabamos de verlas bajar de los árboles, ¿no? Hace un mes, no creo que estén bajando ya, pero desde hace un mes hasta ahora, hasta hace unas o 2 semanas, han estado bajando de los árboles. Las hemos estado viendo. Y aprovechan todos los periódicos, todos los medios de comunicación para mandar siempre el mismo comentario, ¿no? Por ejemplo, esto, que cuidado con la procesionaria, que cuidado con nuestros perros, cuidado con nuestros hijos, etcétera, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, fenomenal. Es un servicio público que hacen para evitar males mayores, ¿no? Otra de las noticias, por ejemplo, que también hemos visto es que la procesionaria en algunos sitios llega con fuerza, porque como ya sabéis, hemos vivido el año pasado en un momento de confinamiento en el cual pues se han reducido los métodos de control o tratamientos, sobre todo preventivos, que se han realizado sobre esta. Pues claro, al final esto ha perjudicado y este año seguramente las poblaciones han aumentado. Y por otro lado, bueno, por otra parte, para compensar, está el Filomena que hemos tenido, ¿no? Que, bueno, pues al final todo el mundo ha visto los destrozos, por lo menos en zonas urbanas, que hemos tenido en algunos pinares con el Filomena. Bueno, pues también esto ha disminuido, en cierto modo, los bolsones que nos podían perjudicar, ¿no? Bueno, ya para terminar, y así lo dejo a Sandra, que ya me he enrollado demasiado. Al fin y al cabo, la idea que os quiero dejar es que los problemas que podamos tener con la procesionaria son problemas que tienen que ver con la gestión del territorio. O sea, si nosotros vamos a sitios donde podemos tener esa interacción con la procesionaria, pues al final tenemos que contar con que ella puede estar, ¿vale? Sobre todo en estos meses en los que bajan las orugas y puede haber esas sedas urticantes que nos pueden perjudicar, ¿vale? Y sobre todo a la hora de producir o de llevar a cabo reforestaciones, sobre todo en sitios donde hay actividad humana, pues bueno, pues deberíamos también pensar si conviene realizarlas siempre con pinos o con algunos de estas coníferas donde pueden estar las procesionarias, ¿no? Que pueden comer las procesionarias. Y sobre todo si estos monocultivos los podemos hacer tan intensos, ¿no? O tan concentrados, ¿no? Que no son más que carne de cañón para que esas poblaciones peguen también el estallido y puedan afectar de esa manera. Entonces, al fin y al cabo, es una cuestión de educación ambiental, o sea, mentalidad de hay que convivir con esta especie, ¿vale?
cumple su función, no deberíamos exterminarla. Y por otro lado, oye, cuidado, atentos estos meses, que es peligrosa, ¿vale? Y como os decía, desde mi punto de vista, no tocar nada, dejarlo, que todo siga su curso y como mucho algún método físico para un poco bajar los números poblacionales. Pero ya está, no tocarlo, dejarlo, que por sí solo se mantiene, ¿vale? Sandra, ya, me callo. ¿Sí? Te toca, sí. Ya me han oído bastante. Bueno, pues vamos a dejar la procesionaria del pino un poquito aparte y ahora nos vamos a meter con otra mariposa, ¿vale? También otra polilla, pero este es otro caso un poquito más especial, ¿vale? Bueno, la podemos ver, o sea, bueno, la podemos conocer como varanadora de las palmeras, taladro de las palmeras o también mariposa de las palmeras, o sea, eso... Dependiendo de dónde busquéis, las noticias que encontráis, pues la llaman de una forma u otra, pero es básicamente lo mismo, o sea, se refiere a la Paisandisia arcon, ¿vale? Que al igual que la otra, también es una mariposa que pertenece al grupo, bueno, al orden Lepidoptera, ¿vale? Son mariposas, también es una polilla, ¿vale? Que pertenece a la familia, en este caso, Casnidae, ¿vale? Los cásnidos, que... Claro, aquí tenemos una pequeña sorpresa y es que esta familia, bueno, que hay en torno a unas 150 especies, ¿vale? Agrupadas en 30 géneros, distribuidas por regiones neotropicales, oriental y australiana. Entonces, bueno, ya luego os explicaré cómo ha podido aparecer aquí, ¿no? En Europa sobre todo, bueno, y en España también, ¿no? Y bueno, ya Paco os ha comentado un poco de los grupos clásicos, ¿no? Entre mariposas y polillas. Bueno, ya sabemos que casi el 90% de las mariposas son polillas, ¿vale? Y también, bueno, aclarar que no siempre todas las polillas son nocturnas, ¿vale? Hay muchas que son diurnas, por ejemplo, seguramente conoceréis las gitanillas. En este caso también la Paisandisia es también diurna, de hecho su actividad está totalmente restringida a días de calor. Ya si un poquito lo ven nublado o ya empieza a llover, desaparecen por completo, se esconden y ya os digo que necesita mucho calor, o sea que tiene actividad diurna. Bueno, al igual que dice Paco que le gusta la procesionaria del pino, a mí me parece una polilla bastante bonita esta Paisandisia. Como veis aquí, mirad, tenéis una imagen, ¿vale? Tenemos dos ejemplares. Venga, también dejo unos minutos de silencio a ver cuál es macho y hembra. Venga, 1, 2... No, minutos, no segundos, mejor sí. Bueno, en este caso, como os ha dicho Paco, bueno, también las hembras al final son las que tienen que poner huevos, ¿no? Entonces, pues suelen tener tamaños un poquito más grandes. Entonces, aquí tenemos el ejemplar, la hembra, ¿vale? Y aquí tenemos un macho. Claro, a lo mejor si no estamos muy familiarizados y vemos a lo mejor un adulto volando cerca de una palmera, decimos, joder, es que yo no sé decirte si esto es grande o pequeño, ¿no? Entonces, hay más rasgos que podríamos decir, ¿no? Si la vemos, por ejemplo, posada, en el caso de las hembras, las alas anteriores, si nos fijamos, son un poquito como más redondeadas, y en el caso de los machos tienen como un aspecto como más afilado, más así como en ángulo. No sé si, bueno, yo creo que sí se ve bastante bien, me refiero que aquí al final es como un poquito como más ligero el cambio, ¿no? La curvatura, mientras que aquí es todo como mucho más eso, más afilado. Y también el color de las alas posteriores, la franja negra, en las hembras suele ser un poquito más reducido, ¿vale? Entonces aquí digamos como que el color predominante en las hembras es el naranja. En cambio, los machos vemos que ya este naranja está como un poquito más reducido y la franja negra es, digamos, ese color predominante, ¿vale? El número de máculas blancas es muy variable, eso no, vamos, es muy variable entre los ejemplares mismos, o sea que no podríamos decir que las hembras tienen más o los machos tienen más, eso es totalmente variable, ¿vale? Y bueno, una curiosidad que, bueno, eso la verdad que en general en las mariposas pues que suele repetir bastante es que los adultos no comen. Cuando salen, con el poco tiempo que tienen para vivir, todos sus esfuerzos tienen que dirigirse a la reproducción, básicamente. Entonces, cuando salen, ¿vale? De las pupas, que bueno, ahora ya os explicaré el ciclo, los machos se quedan en la palmera, ¿vale? Hacen un comportamiento de perching que se llama, que se quedan
en unas hojas, ¿vale? Y las protegen, digamos, y entonces ese es su territorio. Entonces, de hecho, son muy territoriales y se empiezan ahí a pegar y a proteger, digamos, su conjunto de ramas, ¿no? Y las hembras son las que van a ir, pues, como bien decíamos, de flor en flor, en este caso de palmera a palmera, y van a buscar al macho que más, digamos, el territorio que mejor les guste a ellas, de los cuales protegen los machos. Y de hecho son los machos, en este caso, los que expulsan las feromonas. Pero sí que es verdad que se ha visto en los estudios, a ver, no hay muchos estudios sobre la paisandisia, ¿vale? Está todavía un poquito están descubriendo cosas. Entonces han visto que, digamos, que el apareamiento, bueno, en general el contacto, ¿vale? Es más visual, ¿vale? Las feromonas no son de largo alcance, o sea, que son los machos los expulsan, ¿vale? Pero son muy de corta distancia. De hecho, bueno, esta mariposa es la que tiene un vuelo bastante, o sea, puede recorrer muchos kilómetros, o sea que bueno, pero ya te digo, sobre todo es más visual que por contacto por feromonas. Y bueno, pues como os estaba contando, en general la familia, ¿no? Es regiones pues cálidas, no tropical, australiana. En concreto, la paisandisia, ¿vale? Esta especie es originaria de América del Sur, ¿vale? De Argentina, del sur de Brasil, de Paraguay y de Uruguay. De hecho, paisandisia el nombre es de Paysandú, que se cree que los primeros ejemplares proceden de ahí, de una ciudad de Uruguay, fronteriza con Argentina. Entonces, claro, me estás aquí hablando de una mariposa, de una polilla que es originaria de América, pero la tenemos aquí ya en España, en Europa. Pues problemas de afinar el comercio, la globalización, ¿no? Pues palmeras que procedían de aquí de América del Sur, que pues eso, introdujimos en Europa sin esas medidas de control y sin pasar ninguna cuarentena, pues claro, nos las trajimos sobre todo de Argentina, de una especie en concreto que era Tritinax campestris, y se cree de hecho que, bueno, que toda esa campaña vino por los años 80, 90, aunque el primer registro, digamos, como oficial fue en España, en Girona, en noviembre de 2000, principios de 2021, ya dieron como la alarma de que había algo que se estaba comiendo a las palmeras y luego ya pues vinieron otros países que se fueron sumando. Luego vino en verano de ese 2021, vino Francia, la Costa Azul, también dieron aviso de... No sabían exactamente a lo mejor todavía lo que era, pero decían que pasaba algo con las palmeras porque se estaban muriendo una detrás de otra. Y bueno, con el paso de los años pues se han ido sumando todos los países, pues como veis también esto de la cuenca mediterránea, que al final es donde pues las palmeras pues es un ambiente más propicio para que salgan. Se ha sumado Italia, se ha sumado Grecia, se ha sumado Chipre, también los países adriáticos pues como Croacia, Eslovenia, y de hecho también se han visto ejemplares en Sussex, en Inglaterra, también en Dinamarca. Bueno, son casos aislados, pero bueno, se han visto. Y el último país que ha dado la alarma de que ha encontrado ejemplares de paisandisia ha sido Bélgica. Así que como veis, vale, o sea, por general se ha ido extendiendo, ¿no? Como ya os he dicho, tiene un muy buen vuelo, o sea que al final puede recorrer varios kilómetros, sobre todo por la cuenca mediterránea, pero claro, si al final el comercio sigue se sigue haciendo, ¿no? Se siguen sin tener medidas así como de cuarentena, de precaución, pues claro, al final se han visto en palmeras del norte de Europa. Y bueno, pues como ya os digo, se está extendiendo cada vez más. O sea, cada día, pues seguramente, cada vez que se vean más palmeras así infectadas, pues lo más seguro es que sea por esta paisandisia. Y bueno, claro, es que en España es bastante preocupante por todo el tema de los palmerales, sobre todo de la Comunidad Valenciana, ¿no? Los palmerales de Elche, que de hecho son patrimonio de la humanidad. Entonces, han llegado. Hay que decirlo, aunque hay algunas noticias que dicen que no es ella, que es otra cosa, pero bueno, lo más seguro es que sí que haya llegado y entonces pues por eso esta polilla pues al final crea esa preocupación, ¿no? Porque afecta sobre todo a esas palmeras, ¿no? Que son un símbolo, sobre todo en toda nuestra región, digamos, mediterránea.
que bueno, ya os iré contando más tarde. Entonces, bueno, aquí un poquito para hablar del ciclo biológico, ¿vale? Pues lo mismo, ¿vale? Recordar que también es un ciclo holometábolo, como os ha dicho Paco, lo ha explicado, son 4 fases. Tenemos lo mismo, tenemos la fase de huevo, larvas, pupa y adulto, ¿vale? Entonces, pues bueno, los adultos, pues aquí los veis, pues como ya os he dicho, no se alimentan, simplemente se reproducen, ¿vale? Y van a poner, pues, una cantidad variable de huevos, que como veis aquí son como, pues a mí me parecen granos de arroz, la verdad. Son así blanquecinos, ¿vale? Entonces la hembra los va a poner sobre todo en la corona de la palmera, ¿vale? Porque claro, luego depende también de las condiciones ambientales, pues en 12, 21 días pues van a salir estas larvas, ¿vale? Así también de color blanquecino, que lo que van a hacer es introducirse dentro del tronco de la palmera y van a pues, ir hacia abajo y se van a ir alimentando también. Van a pasar varios estadios así de mudas y tal. Entonces, el problema, como es que unos franceses, una vez cuando abrieron una palmera, vieron, digamos, todos los estadios casi de esta mariposa. Entonces, claro, se quedaron un poco como, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que veamos huevos, larvas, pupas y también adultos? Entonces, bueno, ahora lo enseñaré en un calendario, pero parece ser que las larvas pueden estar, o sea, tienen un desarrollo anual o tener un desarrollo bianual. Que entonces hay algunas larvas que digamos que se pasan más tiempo comiendo, ¿vale? Eso también depende un poco de cuándo salen de los huevos. Ya os digo que al final los insectos dependen mucho de las condiciones ambientales. Si hace calor, pues su desarrollo es mucho más rápido, y si hace frío, pues digamos como que ralentizan su metabolismo, entonces pues pasan más tiempo, sobre todo en este caso en la Paysandisia, en forma de larva. Entonces, pues ya os digo, de hecho también dependiendo de la zona geográfica en la que estemos, el desarrollo va a ser más rápido o más lento. Después de esta larva, ¿vale? Pues van a tener eso, ya os digo, sus mudas. En la última se va a preparar para entrar en la fase de pupa, que como veis aquí ya podéis ver la crisálida o pupa y aquí el capullo, que como ya os he dicho Paco, claro, en el caso de las polillas es muy típico que formen los capullos. ¿Vale? Pues en este caso la Paysandisia lo que hace es usar fibras de la propia palmera. O sea, ya veis, son recicladoras y todo. O sea que su casita para proteger la pupa son de los restos de la palmera. Y lo mismo, ya os digo, el tiempo que está en esta fase pues es bastante variable, ¿vale? Pero luego de esta pupa lo que vamos a tener es el adulto. Y ya os digo, veis, no dura 2 semanas, un mes y poco más. O sea que al final la fase, digamos, como más importante es la de larva, que de hecho aquí pues podéis ver, ¿vale? Como en el calendario, cuándo podrían aparecer los adultos, ¿vale? Serían pues mediados de mayo, ¿vale? Septiembre, que es, como os he dicho, el momento de máximo calor al final. Y poco tiempo después, pues van a poner los huevos, ¿vale? Que también pues van a... pues entre mayo y un poquito de octubre. Entonces aquí ya es cuando entra, digamos, como las larvas anuales o bianuales. Las larvas que salgan, digamos, los primeros meses, como todavía tienen calor, tendrán un desarrollo anual, ¿vale? Entonces, y aquí volveremos a empezar. Bueno, ya sabéis que todo esto, por ejemplo, aquí hemos dicho que empiezan en mayo, toda esta franja, toda esta franja es bastante variable dependiendo de las condiciones ambientales. Si en mayo hace un poquito de frío, todavía hay lluvias, pues van a retrasar y van a salir un poco más tarde. En el caso de los huevos puestos a mejor, o sea, que salgan en septiembre, octubre, entonces ya las condiciones son un poquito más frías, la larva va a decir, uy, no, es que hace mucho frío, entonces voy a aguantar, voy a ralentizar mi metabolismo, entonces veis que tenemos una larva ya bianual, que se juntaría ya con la larva anual, ¿vale? Entonces, pero vamos, que esto, de hecho ya os digo, el estudio de los franceses es que se encontró todas estas fases, o sea, pueden encontrarse en un mismo pie, ¿no? En un mismo tronco de árbol. Y bueno, pues después de la larva, pues ya os digo, entraría la fase de pupa, ¿vale? Pues ya os digo, es bastante variable, pero entre marzo y septiembre pues tendríamos la fase de pupa y luego ya pues otra vez volveríamos a empezar y ya tendríamos el ciclo clompetro, el adulto, el huevo, las larvas y así pues en un continuo.
Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la Paisandisia, afecta solo a la familia Arecaceae, que son las palmeras, las palmeras, pero pues digamos que son no son muy específicas. O sea, sobre todo pues pueden afectar, de hecho creo que leí que podían afectar en torno a unas 21 especies distintas de palmeras. Entonces eso es bastante generalista. Entonces hay uno de esos problemas, ¿no?, de al final de su gestión o de su control, ¿no? Porque al final pueden afectar a muchas especies. Ya veis, aquí por ejemplo tenemos el palmito, que al final aquí en España pues es digamos como una de las palmeras típicas, ¿vale? También tenemos la palmera canaria, que también pues es pues de las Canarias. Tenemos también la palmera de los dátiles, o sea que al final no son muy específicas, entonces eso es una de las razones por las que también se ha expandido mucho, ¿no? Porque al final si solo se afectase, por ejemplo, al palmito, pues bueno, pobre palmito, pero digamos lo tendríamos como más reducido y más fácil de actuar. De hecho, bueno, no lo he contado antes, pero ella está muy asociada a Tritinax campestris, que es una palmera originaria de Argentina. Bueno, de Argentina y de toda esa zona de América del Sur. Y de hecho es gracioso porque en su zona, así digamos, como en sus países de origen, es una polilla bastante difícil de encontrar, y de hecho yo diría que está en descenso y no en peligro de extinción, pero sus números están decayendo porque en todos estos países están, digamos, rotando y quemando las zonas, los palmerales, para hacer zonas de cultivo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final lo que hacen es o queman esas palmeras o digamos, las sacan de la tierra y las comercian con ellas. Entonces, ahí otra vez, ¿no?, el círculo de cómo ha podido llegar hasta aquí, hasta Europa, ¿no? Y no tener en cuenta las medidas así, digamos, como de gestión o de control, ¿no?, de cuarentena, sobre todo. Entonces, de hecho, había leído que en el país, o sea, en Argentina hubo una plaga de esta especie, ¿vale?, porque atacó especies que habían traído de Europa, es decir, habían traído palmito, habían traído la palmera canaria, y todas esas palmeras en Argentina fueron arrasadas por esta especie, mientras que la tritina, que es con la que se supone que es su palmera asociada, no lo había casi hecho efecto. Entonces, pues ahí tiene que haber algún mecanismo extra en sus países de origen, ¿no?, que las controlen. Mientras que aquí pues todavía no la hemos detectado, o bueno, todavía se está empezando a ver algún método, ¿no?, que ahora pues iremos viendo. Pero ya os digo, o sea, en general son bastante generalistas en las especies que pueden afectar, pues sobre todo lo que a nosotros nos preocupa, pues eso, es el palmito y todas las especies, digamos, de palmeras que son pues muy típicas aquí de nuestra región mediterránea. Y de hecho, pues bueno, ahora os voy a explicar un poco. A ver, los daños que puede ocasionar también son bastante, o sea, estos, los que he reunido son así bastante generales, ¿vale? No todas las especies de palmeras tienen que tener todos los síntomas, o en algunos hay alguna cosa más extra o no. Entonces, por eso digo que estos son así como los síntomas más generales. Entonces, pues sobre todo pues tendríamos algo característico en la corona y en el tronco, pues veríamos serrín, ¿vale? Que, a ver, quiero pensar que se ve bastante bien, a lo mejor esta no tanto, pero veis aquí todo esto, y esto también es el serrín, que al final, como van haciendo los túneles y las galerías dentro del tronco, pues todo ese serrín que les sobra pues lo van echando fuera. Entonces esto es, digamos, todo esto es lo que ha sacado de dentro del tronco. También tenemos hojas perforadas en forma de abanico o morisqueadas, que lo veis aquí, yo creo que se ve bastante bien. Lo que pasa es que, claro, al final ellos se van comiendo las hojas, pues que al final jóvenes, ¿no? Entonces estas, cuando luego ya se desarrollan y se abren las hojas, pues claro, al final parece como si fuésemos, como cuando hacíamos nosotros de pequeños con las tijeras y doblábamos muchas veces el papel, que al final teníamos un dibujo, pues esto es casi igual. Que al final como se comen un poco, pero luego cuando crece y eso se abre, pues claro, tiene esa, como aspecto típico el en forma de abanico. O también, bueno, no tiene por qué, a veces, pues ya os digo, pueden estar como muy mordisqueadas las hojas, pero vamos, lo típico es esta forma de abanico. Luego también, pues bueno, como ya os he comentado, la galería es dentro del tronco, ¿no? Aquí veis una oruga, una larva,
que por dentro, ¿vale? A ver, el problema de esto es que al final lo ves a posteriori, cuando ya cortas la palmera y ves que ha estado infectada. Entonces, pero bueno, se pueden ver perfectamente aquí un agujero, galerías, más galerías, que, a ver, bueno, ya lo comentaré más tarde, pero claro, al final, si hay una gran infestación, al final la palmera va a morir, porque si al final se queda hueca, la savia no puede conducir pues, los nutrientes ni nada, entonces la palmera pues al final va a morir. Luego también pues tenemos un desarrollo anormal de las yemas axilares de las hojas, que a ver si se ve bastante... Bueno, aquí veis que lo que pasa es que al final son como... Bueno, no sé cómo decirlo. Crecimientos, pues eso, que la palmera no hace de forma típica, ¿vale? No así en vertical, sino que se quedan ahí como en los laterales y como que crecen ahí como muñoncitos, se quedan así un poco como, claro, extraños y que no llega a crecer del todo bien. Luego también es típico, al final, como se están comiendo el tronco por dentro, entonces al final lo va a terminar deformando e inclinando, ¿vale? Los troncos, que no se ve a lo mejor muy bien, pero veis que ya el eje no es totalmente recto, ya se ha torsionado un poco, ¿vale? Entonces, si aquí tenemos la maceta y trazásemos una línea más o menos recta, ¿vale? Veríamos que ya el tronco como que se está ladeando. Y entonces eso es un síntoma de que dentro tiene larvas de Paisandisia. Y luego también pues, sería un secado anormal de la palmera, ¿no? Sobre todo de las hojas centrales. Como podéis ver aquí, veis que todo, digamos, como la corona de las hojas pues está completamente seco. Ya os digo, son síntomas generales, no todas las palmeras tienen que tener todos los síntomas, ni a lo mejor todos los géneros, o todas las especies tienen todos, algunas tienen a lo mejor solo unos síntomas, mientras que otras solo presentan las hojas perforadas en abanico o el secado. Ya os digo, estos son los síntomas pues, generales. Y luego, pues bueno, métodos de control. A ver, también hay que decirlo, todavía se está empezando a estudiar la Paisandisia, porque ya os digo que entró en los años 80-90, aunque se cree que, bueno, que pudo ser incluso antes, pero bueno, en los años 80-90 se cree que fue esa primera partida con las palmeras, hasta, claro, el 2000-2001 no se dio la alerta, entonces solo llevamos, digamos, como 20 años, ¿no?, que estamos luchando contra ella y los métodos, pues hay que todavía pulirlos, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos tratamientos fitosanitarios, ¿vale?, químicos, el uso de insecticidas. Se ha visto que solo tienen como cierto efecto los organofosforados, ¿vale?, el clorpirifos. Otros no parece que tengan tanto efecto. Al final, el problema de esta especie es que al final, cuando las larvas se meten dentro, ¿no?, del tronco, a ver, echar insecticidas tendrías que meterlos en los agujeros y a lo mejor no llega hasta donde está la larva, ¿no? Porque si la larva al final ha hecho un agujero tan profundo y que puede llegar incluso hasta el suelo y a las raíces, claro, al final los insecticidas, su función, pues bueno, no es de todo efectiva, ¿no? También se ha visto algunos resultados, también como en el caso de la procesionaria, de endoterapia, con imidacloprid, que son neonicotinoides. También, o sea, los resultados no llegan a ser de todo convincentes, entonces todavía los estudios con estos, pues bueno, hay que profundizar en ellos, pero bueno, yo la verdad que no sería partidaria de estos tratamientos químicos, porque al final, pues bueno, yo creo que hay otros remedios, ¿no?, que se podrían usar, ¿no?, otras técnicas menos invasivas o menos agresivas, ¿no? Bueno, aquí os tengo puesto que en algunos artículos pues hablaban de feromonas sintéticas, pero como ya no son muy han visto que no son muy efectivas porque, como ya os he dicho, el apareamiento entre estas especies casi que es visual. Las feromonas son de poco alcance, entonces usar feromonas sintéticas en insectos donde el alcance es tan, o sea, me refiero que como sus feromonas son casi de tan bajo rango en metros, ¿no?, y casi todo es visual, no tiene sentido usar feromonas sintéticas. Lo que sí que han visto efectivo, pues bueno, tratamientos físicos, ¿vale? Pues, por ejemplo, en algunos artículos se ha visto, sobre todo en Francia, lo que están usando, por ejemplo, es
biopalm, ¿vale? Que es como una especie de pegamento, ¿vale? Que aquí veis cuando lo están poniendo, ¿vale? Y a la media hora se queda así la palmera. Entonces, esto sobre todo es para cuando salen, cuando emergen los adultos de las pupas o crisálidas, que claro, se quedan con este pegamento, que veis aquí, me refiero, veis aquí un adulto, entonces lo que hace es que básicamente no puedan volar. ¿Veis? Se quedan, pues digamos, en esa palmera, entonces es más fácil recogerlos y evitas que se desplacen, ¿no?, hacia otras palmeras y que sigan infectando otros ejemplares. Pero bueno, esto por ejemplo en Francia parece ser que está funcionando bastante bien. En el caso de, por ejemplo, en España, por lo que así y tal, lo de las redes, que no sé si habréis visto, sobre todo, mira, esta es una foto del Jardín Botánico, de nuestro de aquí de Atocha, ejemplares, pues por ejemplo, en este caso de este es Phoenix canariensis, ¿vale?, la palmera canaria, pues están protegidas con redes, o sea, son métodos preventivos, ¿vale? O sea, es para evitar que que entren los adultos y, ¿vale?, y que vayan a la corona donde ponen los huevos y que ya pues se produzca todo el proceso. Bueno, es un método, pues eso, no es tampoco muy caro, porque al final es poner una red, a lo mejor solo pues tema del técnico que la tengo que poner, pero bueno, al final es un método bastante económico, ¿no? Y bueno, en los casos que ya pues el ejemplar esté muy dañado o que ya esté muerto, pues al final la quema de esos ejemplares para evitar seguir propagando a la especie. Y bueno, pues también como control biológico, un tratamiento así biológico, pues podrían utilizarse, que es el más ecológico, así como menos agresivo, ¿no? Especies, pues también, como ha dicho Paco, parasitoides, patógenos como nemátodos, hongos, bacterias o virus, y también pues depredadores naturales. Que bueno, en el caso nuestro, pues al ser una especie que se ha ido introducida recientemente, pues claro, todavía no hay depredadores, pero he encontrado una noticia del 2019 en Elche, ¿era Elche? Sí, era Elche, digo, no sé si era Alicante, de un abejaruco comiendo, bueno, aquí lo vemos, depredando a un adulto de Paisandisia. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que darle tiempo, ¿no?, a los depredadores también, pues los que tenemos, ¿no?, pues aves, a lo mejor también pues podrían, murciélagos no tanto, porque al final, al ser una especie diurna, pues bueno, es más complicado, pero bueno, que en general hay que darle tiempo un poco, ¿no?, a toda nuestra fauna autóctona, a ver si a lo mejor a alguno pues le gusta la Paisandisia, quién sabe. Y bueno, también, no lo he comentado, pero han visto que tienen efecto algunos organismos patógenos, sobre todo con nemátodos. Ya hay algunos artículos donde el estudio pues ha dado buenos resultados, ¿vale? El uso de nemátodos que los introducen en los agujeros y el nemátodo ya va a buscar a las larvas, ¿vale?, y las va atacando. También han visto algunos parasitoides, avispillas de estas chiquititas, del género Trichogramma, que también parece ser que alguna pues ya podría, digamos, ser un controlador natural, ¿no?, biológico de esta especie. Entonces, bueno, ya os digo, todavía está esto todavía arrancando, ¿no? O sea, está ahí en proceso de... Pero bueno, ya se van encontrando más depredadores o más controladores en el medio natural. Vale, la noticia. Y bueno, pues aquí noticias que he ido encontrando, ¿no?, pues que al final también, como es una cosa así llamativa, pues aquí tenemos sobre todo pues pues al final, como ha afectado mucho a la región mediterránea, pues aquí tenemos sobre todo pues eso, Girona, Alicante, Valencia, Mallorca, artículos, ¿vale? Pues eso de la jardinería, pues una puesta de entrada de invasoras, pues al final sí, si queremos que nos gustan, ¿no?, las palmeras así que son muy bonitas, las traemos de Argentina y las colocamos aquí, pero si no tenemos cuidado, pues al final pues es una entrada de invasoras, ¿no? Bueno, en este caso ha sido la Paisandisia, pero también tenemos otras invasoras que han entrado así, por ejemplo la del boj también, pues al final por el tráfico, ¿no?, el comercio, pues van a ir entrando a lo mejor si no tenemos cuidado. Entonces, pues bueno, aquí tenemos, ya os digo, muchas, si buscáis por internet, aquí tenemos de Artà, de Mallorca, ¿vale?, que han tenido un serio problema con esta especie, ¿no? Que bueno, aquí ya veis, el devorador del palmito lo llaman, aquí tenemos la destructora del palmito, o sea que todo esto son noticias, pues bueno, impactantes, ¿no?, para llamar la atención de la gente. También, esto también es un artículo de Mallorca. Aquí tenemos, esta era de la Comunidad Valenciana, ¿ves? Otro insecto que amenaza el palmeral, porque también estaban hablando que,
junto a esta especie tenemos al picudo rojo, ¿no? Entonces, ahí tienen, digamos, como dos especies, pues, con la que tienen que tener cuidado, que junto con esta, pues, pueden crear grandes destrozos, ¿no? En todos esos palmerales tan simbólicos, ¿no? De la región mediterránea. Más, pues aquí tenemos de Castilla-La Mancha también. En Toledo ya ha habido casos de palmeras que se han visto afectadas por esta paisandisia. En Tudela incluso un vecino, así que es, pues bueno, que le gusta la entomología, pues vio una mariposa y dijo, uy, esto, digo, qué raro, ¿no? Que esté aquí, ¿qué es esto? Y investigando, preguntando a la gente, pues vio que era la paisandisia y pues mira, al final un vecino que aficionado pues dio el aviso a las organizaciones de ayuntamiento para decir, oye, que para las pocas palmeras que tenemos en Tudela, pues una está ya infectada por paisandisia, ¿no? Y bueno, pues más, mira, ya nos tenemos que alejar tanto, pues mira, en la propia comunidad autónoma, o sea, nuestra, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, tenemos en Griñón también combate de una plaga de orugas que ataca las palmeras. E incluso, pues bueno, pues aquí he encontrado un artículo pues también del Jardín Botánico que estaban hablando de poner las redes y las mallas, ¿no?, sobre los ejemplares de palmeras para protegerlos. Entonces, ya os digo que como estábamos así, la idea general que estábamos, digamos, como intentando transmitir, ¿no?, es que al final las acciones humanas, ¿no?, nuestros, pues bueno, que queremos, pues eso, traer palmeras o de otros países que decimos, joder, es que queda guay decir que hemos traído palmeras de Argentina, de Uruguay, pero claro, hay que tener cuidado, ¿no?, porque al final todo este tema de globalización está muy bien, pero luego pasa lo que pasa, que tenemos esas introducciones de especies que luego no sabemos muy bien qué hacer, ¿no?, y que crean ese momento de, ay Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué es esto? Y poquito a poco, pues vale, vas arrancando, ¿no? Pero claro, al final nuestras acciones pues tienen sus consecuencias, tenemos que tenerlo, digamos, como en mente siempre. Y bueno, pues no sé, Paco, ¿quieres añadir algo más? Esto es un poco como resumen de, al final, y bueno, un poco uniendo a lo de la profesional del pino. Bueno, la profesional del pino al final es de aquí, o sea que tampoco tendríamos que ser tan como asesinarla, ¿no? Pero bueno, al final ya os digo, en el caso de la profesional hay que aprender a convivir con lo que tenemos, ¿no?, que al final es autóctono, y bueno, en este caso de la paisandisia, pues hay que tener cuidado, o sea, hay que tener unas medidas de cuarentena, de todo lo que se traiga, pues al final es eso, que pasa una cuarentena, y encima ahora que tenemos todo el coronavirus, yo creo que mejor no lo sabemos, lo de quedarnos en casa, ¿no? Pues lo mismo con las palmeras que traigamos de fuera, o todo lo que traigamos de fuera, que haya unas medidas de, pues eso, de precaución, y luego ya, si no parece que haya nada, pues ya sí, se pueden hacer, pues eso, pues plantar y todo eso. Y no sé, ¿algo más, Paco? No, yo creo que... No sé, ya, digo, me callo yo lo has también. dicho muy bien. Que no tenemos nada... No, hemos acabado aquí, ¿no? Sí, por eso digo que ya esto era como... Pues nos bueno. hemos pasado un poco, pero es que yo he hablado demasiado hoy. Vale, yo también a lo mejor un poco. Bueno, que pues nada, a partir de ahora entonces, si se os ocurre, vamos a contestar unas pocas preguntitas para cerrar ya este webinar, ¿de acuerdo? A ver, mirad, tenemos una de David Marín Rojas. Va dirigida a ti, Sandra. ¿Se tiene constancia de la polilla en algún país africano? Pues la verdad que no he encontrado ninguna información. Yo creo que seguramente en la región, al final, como esta polilla le gusta la región mediterránea, porque también al final las palmeras pues son, pues al final crecen en, o sea, bueno, es más el ambiente, ¿no?, el ambiente mediterráneo pues es más propicio para que salgan, ¿no? Entonces yo creo que lo más seguro es que en la región, digamos, toda la cuenca que baña, ¿no?, el África también tiene que haber, o sea, lo más seguro. Yo creo que en Egipto sí lo he visto, vamos, que la he visto citar, también de Oriente Próximo... Seguro. No es África, pero vamos, que si está por allí, pues está por aquí, a ver, seguramente. De hecho, había un artículo que estaban como pendientes de Malta y de incluso de Túnez y de Libia, de que estaban ahí como un poco... En Túnez está también. Claro, entonces yo creo que lo más seguro es que sí, porque al final ya te digo, es que toda la cuenca mediterránea, ¿por qué no? Me refiero, es que si ya se ha llegado a España, Italia, Chipre, Grecia, no va a llegar a, no sé, a lo mejor Túnez, Libia, a lo mejor incluso Marruecos un poco... Seguro que sí, seguro, pero no hay tanta constancia o hay no tan noticias, ¿no? Sí. De hecho, bueno. Vale. Luego, Gema Guerrero nos pregunta que
si ponemos una trampa casera para procesionar en un jardín, que cómo nos deshacemos de ellas sin sacrificarlas. Bueno, a ver, yo primero intentaría no manipularlas, ¿vale? Si puedes encontrar un profesional que lo haga, genial. O un entomólogo que tengas en la familia, o un conocido, lo que sea. No, en principio no tocarlas. Si al final quieres llevarlo tú a cabo, pues con mucho cuidado, por favor. En todo caso, lo que puedes hacer es un agujerito en esa trampa. Bueno, me imagino que sería una trampa como la que os hemos mostrado, ¿no? De una botella abierta, tal. Un agujerito con una especie como de bolsa para que ellas mismas puedan salir, meterse allí dentro, y una vez que estén ahí dentro, pues cerrarlo con mucho cuidado, llevártelo y liberarlas donde sea, ¿vale? Liberarlas ya en el monte, donde sea, ¿vale? Pero en principio yo te aconsejaría que no tocaras nada. Mejor sí. no tocar. Bueno, otra duda también de Gema. Dice que si nos ocurre cómo podemos hacer para atraer a nemátodos para depredar sobre la paisandisia. Eso de hecho hay como ya preparado. O sea, no sé qué empresa era que tenía como un paquete y ya te vienen ahí los nemátodos preparados, ¿vale? O sea, que está ya todo como muy, muy organizado. En el caso de los nemátodos, ¿vale? En otro caso, pues sería al final, por ejemplo, las avispillas, habría que criarlas, ¿vale? Y luego ver qué especie sería más específica, ¿no? De la paisandisia, porque eso, claro, no se sabe nada. Y al final ya os digo que en su país de origen tiene que haber algún controlador, pero no lo saben tampoco, no lo conocen mucho. Porque ya os digo que en Argentina y todas esas zonas es que es una especie bastante poco conocida, porque es muy rara de ver. O sea que... Bien. Luego, Cabrondio vitriolum No nos entiendo. dice Globalización. que la comitiva de la procesionaria va siempre liderada por una oruga hembra. Parece ser que sí, que lo que se ha visto es que sí, que suele ser una hembra la que lidera. No se sabe muy bien por qué, pero sí, esto es así. Y dice Ana, de la Casa de Campo, que llamando al 010, el Ayuntamiento de Madrid se puede hacer cargo del traslado de los profesionales. Pues eso, lo que os... Sí, pues mira, mejor, gracias Ana. Pues con la ayuda de un profesional se pueden retirar, sí. O sea, nosotros podemos poner esa trampita sobre todo para asegurarnos de que no pase nada a nuestros seres cercanos. Y luego, sí, mira, si no la pueden retirar al 010, pues fenomenal. Y si no, a lo mejor alguna empresa de estas de plagas no se Ya, encargaría. Ya, pero te cobran. Ah, bueno. Pero vamos, que seguro que alguna empresa de estas de control Sí, de plagas se haría cargo. Sí. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Se te ocurre alguna cosa? Bueno, Cabrondio vitriolum dice globalización, Sandra. Sí, es que sí, ese es uno de los mayores O lo he problemas. puesto mal a lo mejor en la presentación. No, que realmente es uno de los mayores problemas, la Vale, globalización. digo, a lo mejor lo he puesto mal. y, No, y- está y bien el puesto. uso o el abuso de los recursos naturales, básicamente. Bueno, oye, yo creo que ya podemos ir cerrando. Sí, porque Sí. nos hemos enrollado bastante. No hay Bueno, más de todas preguntas. formas, por ahí vamos a colgar nuestras direcciones y nuestra forma de contacto. Pues si tenéis alguna pregunta más, pues no dudéis en contactar con nosotros. Lo dicho, somos el grupo de seguimiento de biodiversidad de la Universidad Complutense de Madrid, el grupo de entomofauna. Estamos muy agradecidos a la Casa de Campo, al centro, vamos, de educación ambiental de la Casa de Campo, por permitirnos estar este ratito con vosotros. Y nada, nos encanta ver Gente interesada también. sí, que haya interés por estos temas entomológicos, sacar un poco del olvido a los artrópodos y a los insectos. Y bueno, si de algo ha servido esta charla, pues nos damos por servidos. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. pronto.